Hola, hola, ¿qué tal? Tararí, 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 que te vi. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, al Rincón de Ancar, un rincón para vosotros, para nosotros y el vuestro. Bueno, bienvenidos una vez más y os traigo las notas del partido, del Betis, de los jugadores del Betis en el partido contra el Genk. Como un breve recordatorio, el del jueves ha sido infumable, infumable. Esa es la palabra, así lo resumo yo en una palabra, infumable, porque defensivamente, bueno, estuvimos correctos, no sufrimos mucho, salvo ese tiro al palo, pero en ataque estuvimos muy espesos, muy espesitos. Entonces, ¿cómo puedo resumirlo en una sola palabra? Infumable. Os vais a dar cuenta que las notas, lo lógico es que todos pues suspendan, pero eso lo haría de forma subjetiva. Si lo hiciera en caliente, de forma subjetiva, suspenderían todos. Pero siendo objetivo, hay que decir que los que han sacado más notas, hay que decir que las notas son bajas en comparación con otros partidos, pero, eh, pero están más cerca de la prueba la defensa que el ataque, que la mayoría o rozan el 5 o algunas incluso han suspendido. Bueno, pues pasamos a la siguiente escena, que ya estamos en la escena 2, y vamos por las notas de los jugadores. Empezamos con Álvaro Valles, que de nota le he puesto un 6 porque entró en portería, estuvo bien en alguna intervención clave, por ejemplo un disparo del defensa este Majunda que despejó a córner y luego salvando al equipo con con un paradón en la segunda parte y sobre todo en la jugada que el Gen por medio del jugador Chunguió, como se llame, que tiene el nombre de Yu-Gi-Oh! Eh, Disparó al palo. Si no os dais cuenta, Álvaro Valle lo desvía un poco. Vamos, que el balón no le da de lleno, pero lo desvía un poco y por eso se va al palo. Que si no lo hubiera desviado un poquito, eso era gol. Eso era gol cantado y merecidamente hubiéramos perdido porque el Betis, pues, en ataque estuvimos muy espesos. Estuvimos muy espesos y y nos libramos de muchas. Luego pasamos a Aitor Rubial, otro 6. En ataque no estuvo fino, igual que el equipo en conjunto, pero por lo menos en defensa cumplió. Por eso tiene un 6. Luego tenemos Bartra, que, que según mis datos pone un 6, pero yo le pongo un 7 porque eso, que más o menos como en la línea en la línea de todo. En ataque muy pobre, pero en defensa pues estuvo muy bien. Yo creo que mm, para, para haber salido de lesión ha respondido bien. Luego pasamos a la siguiente imagen. Tenemos aquí a Valentín Gómez y a Ricardo Rodríguez. Pues Valentín Gómez tiene un bien, un 7. Estuvo muy acertado en su posición, cortando mucho valor en defensa y poco a poco poco a poco va cogiendo minutos y de momento pues tiene el puesto de titular. Luego Ricardo Rodríguez, aunque yo tengo un 6, yo le voy a poner un 5 porque, hombre, el que tiene puesto un 6 porque a lo mejor habrá ido más por lo defensivo que por lo ofensivo. Pero si lo hacemos como una nota global, yo le pongo un 5 porque más o menos defensivamente cumplió, estuvo muy acertado
pero en defensa, en defensa no, perdón, en ataque nulo. Entonces, pues lo básico, 5. Ahora empezamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos a Altimira y a Deosa. Pues Altimira, yo no sé por qué le he puesto un suspenso, la verdad. No sé por qué le he puesto un suspenso, pero para mí Altimira ha estado bastante bien. Un 7. Aunque falló un poco, bueno, un 7, aunque en la segunda parte he merecido el suspenso, he merecido el suspenso totalmente, porque falló en el centro del campo, tuvo un poco acierto en la circulación y poca anticipación. Yo le pongo un 7 por la primera parte de Gacho. Es decir, que la primera parte ha estado casi perfecta. Lo que pasa es que la segunda parte no fue como la primera parte. Entonces eso le baja la nota, pero para mí es un 7. No, yo no se lo he inflado, simplemente que creo que es lo correcto. Luego tenemos a Deosa, que lo mismo, simplemente por la primera parte le he puesto un 6. Porque si hubiera sido nota global, hubiera sido otro suspenso. Pero yo creo que un 6, por lo menos por la buena primera parte que ha hecho, y ya la segunda parte como si no existiera. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos a Anthony. Pues Anthony un 4. Anthony ha estado fatal. Anthony ha estado fatal. Fatal, fatal. Como si. Como si no existiera. Un momentito. Eso, como si. Como si no. Como si no tuviera nada. Como si no tuviera nada. Entonces, pues para mí un 4, porque es que no ha hecho nada, simplemente que no ha hecho nada. Tuvo varias arrancadas, no llegó a puerta y encima recibe una tarjeta amarilla innecesaria que le pudo acarrear, y luego tuvo algunas faltas que le pudo acarrear una expulsión. Menos mal que Pellegrini lo quitó, porque si no hubiéramos tenido un problema. Pasamos a la siguiente, tenemos a Giovanni Lo Celso, que para mí es el bluff del partido, porque va de mí. Giovanni lleva unos partidos que una irregularidad alarmante. Ahora mismo, a día de hoy, Fornals está mucho por delante de Giovanni. Por delante de Giovanni estamos. Y la pena es que cuando Isco vuelva y Isco se recupere, Giovanni Lo Celso va a ser tercer jugador, vamos. Va a ser tercero. De los tres, va a ser tercero. Así que yo creo que Giovanni Lo Celso tiene que espabilar porque si no, tanto Fornal como si Isco vuelve a recuperar su versión, le pueden comer la tostada. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos a Rodrigo Riquelme, una de las esperanzas, una de las esperanzas que teníamos puesto en este partido. Sobre todo por el Rincón Deportivo, que pensaba que iba a marcar 3 goles y al final ha sido un bluff en toda la cara. Saludos, 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 Poli. Bueno, y nada, y Riquelme, pues, ¿qué te voy a contar? Pues aquí lo pone como un 6, pero yo lo pongo un 5 porque la primera parte estuvo muy bien, como todo el equipo, como todo el equipo, en el aspecto defensivo, aunque en ataque, como hemos comentado, muy espeso y pobre, y ya la segunda parte ya se fue diluyendo, se fueron diluyendo igual que todo el equipo, y entonces pues por eso un 5, pero un 5 raspado. Ojo, los que tengo puestos 5 no son 5 de verdad, ¿eh? Son 80 y pico o 4,90 y pico, que verdaderamente son suspensos. Es decir, que estos no son 5 como aprobados. Es decir, los que son más de un 5, que son un 6 o un 7, sí son aprobados. A los que son 5,
no es que son 5, son 4 con pico. Lo que pasa es que lo redondeo y le pongo el 5, para que lo tengáis en cuenta. Y luego pasamos al último, que es Cedric Bakambu, que aquí le he puesto una prueba un 6, no sé por qué, porque le he puesto el chat, no lo sé por qué, pero yo le pongo un 4. Este es suspenso, no rozando, es que ni llega, es que ni llega. Aunque tuvo muy activo en ataque, pero tuvo sin acierto pero le faltaba una falta de definición increíble. En la primera parte estuvo muy fallón, y en la segunda parte, como todo el conjunto del equipo, se fue diluyendo. Bueno, pues aquí resumiendo un poco, en la parte defensiva estuvieron muy correctos, pero en la parte ofensiva ni había dinamismo, ni había intensidad en buscar los pases, nada, nada. Bueno, pasamos a la siguiente. Y ahora con esta foto podemos hablar un poquito de los suplentes. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de los suplentes que intentó pues Manuel Pellegrini pues darle algo de aire. Pablo García, que suplió por Anthony, pues por lo menos el que le echó más ganas. Entró para buscar velocidad, lo intentó pero no tuvo fortuna. Entonces pues yo a él le pongo un 5, pero un 5 tirando a prueba, ¿vale? No un 5 suspenso, sino un 5 prueba. Luego Apte, otro 5, tuvo una opción, claro, entró, lo intentó, pero tampoco no tuvo su día, porque empezó bien, pero luego después empezó a contagiar del equipo y ya pues iba a la deriva. Así que yo le pongo un 5 porque por lo menos lo intentó. Pablo García, EADE, por lo menos lo intentaron, pero no tuvieron suerte. Y luego Fornal, que salió un poquito cuando entró, aquí la cosa un poquito cambió, aunque Fornal no tuvo ese acierto en los pases, debido a que en la segunda parte el Betis bajó mucho la intensidad y con el tiempo, pues, y con el paso del partido, pues Fornal también se empezó a contagiar. Así que pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos a Manuel Pellegrini, que yo no sé para qué le pone un 6,5 para mí, pero para mí es un 4 en general. Intentó plantear el partido, defensivamente estuvo bastante bien, pero que faltó mucha creatividad en ataque. Y sobre todo, pues, algo que, algo que, mm, algo que me hubiera gustado, digo yo, bueno, es un poco arriesgado, pero viendo la falta de creatividad que había en ataque, yo hubiera dejado a Anthony. Yo hubiera dejado a Anthony. Yo me hubiera arriesgado a que Anthony, pues, si tiene que ser la segunda amarilla, bueno, con la segunda amarilla. Pero también hay que entender que tenemos dos partidos en casa ante el Olympique de Lyon y Utrecht, y yo creo que ahí fue un poquito conservador, conservador. Por ahí lo entiendo yo perfectamente. Pero bueno, también estábamos como el equipo. Eso que le falta un poco de creatividad. Yo pienso que el error que ha tenido Don Pellegrini ha sido las rotaciones masivas. Las rotaciones masivas. Ha rotado masivamente al equipo y eso el equipo lo ha notado. El equipo lo ha notado. El equipo lo ha notado físicamente y más haciendo un viaje hacia afuera. Que si fuera en Sevilla hubiera sido distinto. Pero como la tenía aquí fuera, ha hecho rotaciones masivas. Y yo creo que no debería haber hecho tantas rotaciones masivas, sino tener un poquito de equilibrio. Le faltó eso, le faltó ese equilibrio para que surgiera la creatividad. Si le falta creatividad, es que no hubo equilibrio, lógicamente. Pues bueno, pues con Manuel Pellegrini vamos a darle la nota global del equipo. Aquí me pone un 6,5, pero para mí la nota global ha sido un 5, un 5, porque carencia ofensiva la seguimos teniendo, es decir que ahora mismo el equipo B está años luz me refiero, el equipo A
el equipo A está años luz del equipo B, con lo cual la diferencia es grande y el equipo B pues, tiene carencias ofensivas bastante. El A también las tiene, pero se suple entre ellas. El B no, el B se nota las carencias ofensivas. Pero en el aspecto defensivo, pues es positivo porque sigue siendo un equipo ordenado, a veces con brillantez o sin brillantez, pero sigue siendo ordenado y con algo de oficio. Y también lo importante es que hemos conseguido el objetivo, ya que si no hemos podido ganar el partido, pues sumamos un punto fuera de casa. Con lo cual, a la larga, en el cómputo global, pues siempre es positivo para el objetivo principal, que es clasificarse. Da igual si entre los 8 primeros o en los playoffs. Lo que tiene que mejorar, pues con el paso de los partidos, la pegada. La pegada, sobre todo ante equipos, sobre todo en casa y ante equipos bastante poderosos, como el caso del Olympique de Lyon, y sobre todo con el siguiente, que es el Utrecht, que ahora mismo está muy por debajo de la clasificación, y a ese hay que golearle. Hay que golearle porque es muy importante el goleador en el caso de que haya muchos empates. Bueno, pues hasta aquí las notas del partido de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete a mi canal gratuitamente, es gratis, para más contenido del Betis. Comenta abajo qué nota le pondrías tú al equipo o a algún jugador o al mismo entrenador. Y sobre todo, muy importante, activar la campanita para que sepáis cuando subo próximo vídeo. Nos vemos en la próxima previa del Real Betis Atlético de Madrid, que no se sabrá si será el sábado o el domingo, porque también primero nos tenemos que enterar cuándo es la rueda de prensa previa, y cuando nos enteremos que es la rueda de prensa previa, por lo menos tenemos un punto de arranque para la previa, ¿vale? Nos vemos, chicos. Feliz fin de semana.